Hola Diego, ¿tienes hambre? Hola Sofía, muchísima. Hoy no he comido casi nada. Casi nada. Entonces hemos elegido un buen tema. Hoy vamos a practicar una conversación en un restaurante. Perfecto. Es una situación muy común cuando viajamos. Sí, vamos a practicar cómo pedir una mesa, cómo entender el menú, cómo pedir comida y bebida, cómo explicar un problema con educación y cómo pedir la cuenta. Todo lo necesario para entrar con hambre y salir contento. Exactamente. Pero antes tengo una pregunta. ¿Has reservado una mesa? Bueno, tengo una pequeña confesión. No he hecho una reserva. ¿No has reservado? Dijiste que tú te ocupabas. Lo sé, pero podemos preguntar si tienen una mesa libre. Claro, cuando llegamos a un restaurante podemos decir: Buenas tardes, ¿tienen una mesa para dos? Buenas tardes. ¿Tienen una mesa para dos? Esa frase es sencilla. Sí, también puedes decir: No tenemos reserva. ¿Hay alguna mesa libre? ¿Y si hemos reservado? Entonces puedes decir: Tenemos una reserva a nombre de Sofía. Hemos reservado una mesa para dos. Pero hoy tenemos que usar la primera opción. No tenemos reserva. ¿Hay alguna mesa libre? ¿Prefieres sentarte dentro o fuera? Depende. Si hace buen tiempo, prefiero una mesa fuera, pero si hay mucho ruido, prefiero sentarme dentro. Muy bien. También puedes preguntar: ¿Podemos sentarnos fuera? ¿Tienen una mesa cerca de la ventana? Yo solo necesito una mesa cerca de la comida. Esa opción no aparece en el menú. Ya tenemos mesa. Ahora llega el momento de mirar el menú. ¿Cómo pedimos el menú? Podemos decir: ¿Nos trae el menú, por favor? ¿Podemos ver la carta? ¿Menú y carta significan lo mismo? Muchas veces sí. La carta muestra los platos disponibles. El menú del día normalmente incluye varios platos por un precio fijo. Entonces puedo preguntar, ¿tienen menú del día? Exacto. También puedes preguntar: ¿Qué incluye el menú del día? ¿La bebida está incluida? A veces veo muchos platos y no sé qué elegir. En ese caso, puedes pedir una recomendación. ¿Qué me recomienda? ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué plato es más popular? Me gusta esta. ¿Qué me recomienda? Imagina que el camarero recomienda pescado, pero tú no comes pescado. ¿Qué puedes decir? Puedo decir, no como pescado. ¿Tiene alguna opción con carne? Muy bien, también puedes preguntar por los ingredientes. ¿Qué lleva este plato? ¿Lleva carne? ¿Lleva frutos secos? ¿Es picante? ¿Qué significa que lleva? Significa qué ingredientes tiene el plato. Por ejemplo, ¿qué lleva esta ensalada? Espero que lleve algo más que ensalada. Normalmente sí. Puede llevar tomate, queso, pollo, cebolla o frutos secos. También es importante preguntar si un plato es picante. A mí me gusta el picante, pero no demasiado. Entonces puedes decir: ¿Es muy picante? ¿Puede prepararlo menos picante? Esa frase puede salvar una cena. Ya hemos leído el menú. Ahora tenemos que pedir. ¿Cuál es la forma más natural? Puedes empezar con: Para mí, yo voy a tomar, quisiera, ¿Puedo decir quiero? sí, quiero una ensalada es correcto, pero en un restaurante puede sonar más amable decir: Quisiera una ensalada, por favor. Para mí, una ensalada. Voy a tomar una ensalada. Entonces voy a practicar. Para mí, la sopa de verduras de primero. Y de segundo, el pollo con patatas. Muy bien. ¿Y para beber? Para beber, agua sin gas. También puedes pedir agua con gas, un zumo de naranja, una copa de vino, una cerveza. ¿Y si queremos compartir un plato? Podemos decir: Queremos compartir esta ensalada. ¿Puede traer 2 platos, por favor?
Eso es útil. A veces un plato es demasiado grande para una persona. ¿Quieres pedir algo para compartir? Sí. Para empezar, queremos compartir unas croquetas. Después, para mí, el pollo con patatas. Y para mí, el arroz con verduras. ¿Quieres pedir pan? Siempre quiero pedir pan. ¿Nos trae un poco de pan, por favor? Perfecto. Antes de terminar, el camarero puede preguntar, ¿algo más? Y podemos responder, no, gracias, eso es todo por ahora. Muy natural. Todo va muy bien, pero ¿qué hacemos si hay un problema? Lo explicamos con claridad y educación. No es necesario enfadarse. Por ejemplo, si falta una bebida. Puedes decir, disculpe, falta una bebida. Hemos pedido 2 aguas. ¿Y si me traen un plato diferente? Puedes decir, disculpe, creo que este no es mi plato. Yo había pedido el pollo. Creo que hace la frase más suave. Exacto. No acusas a nadie, solo explicas la situación. ¿Y si la comida está fría? Puedes decir, disculpe, la comida está un poco fría. ¿Podría calentarla, por favor? Un poco también ayuda a sonar más amable. Sí, también podemos usar podría. ¿Podría cambiar este plato? ¿Podría traerme otro vaso? ¿Y si el plato lleva algo que no queríamos? Podemos decir, había pedido la ensalada sin cebolla. ¿Podría cambiarla, por favor? Yo siempre intento hablar con calma. Normalmente el problema se resuelve rápido. Exacto. Ser educado no significa aceptar todo, significa explicar el problema sin crear otro. Esa frase sirve dentro y fuera del restaurante. Hemos terminado el plato principal. ¿Quieres tomar postre? Siempre hay espacio para el postre. Eso dices después de todos los platos. Para preguntar por el postre, podemos decir, ¿qué postres tienen? ¿Nos trae la carta de postres? ¿Cuál es el postre de la casa? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el postre de la casa? Imagina que tienen tarta de queso. Entonces para mí, una tarta de queso. ¿Quieres compartirla? Has dicho para mí y después quieres compartirla. Tienes razón. Entonces pedimos 2. Mucho mejor. ¿Quieres café? Sí, un café solo, por favor. Yo voy a tomar un café con leche. Y cuando terminamos, pedimos la cuenta. La cuenta, por favor. ¿Nos trae la cuenta, por favor? ¿Cómo preguntamos si podemos pagar con tarjeta? ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Podemos pagar con tarjeta? ¿Y si queremos pagar por separado? Podemos decir, queremos pagar por separado. ¿Podemos dividir la cuenta? ¿Podemos dividir la cuenta? Esa frase es muy útil cuando comes con amigos. Sí, y si una persona quiere pagar todo, puede decir, yo invito, pago yo. Hoy invitas tú, ¿verdad? Hoy tú olvidaste hacer la reserva, así que pagas tú. Me parece justo. Ahora vamos a practicar una conversación completa. Yo seré la camarera. Y yo seré un cliente con mucha hambre. Buenas tardes, ¿tienen reserva? Buenas tardes. No tenemos reserva. ¿Hay alguna mesa libre para 2? Sí, tenemos una mesa dentro y otra en la terraza. ¿Cuál prefieren? Preferimos sentarnos dentro, por favor. Perfecto. Pueden sentarse aquí. ¿Quieren ver la carta? Sí, por favor. ¿Tienen menú del día? Sí. El menú incluye un primer plato, un segundo plato, postre y bebida. ¿Qué me recomienda? La sopa de verduras está muy buena y el pollo con patatas es uno de nuestros platos más populares. Perfecto. Para mí, la sopa de verduras de primero y de segundo, el pollo con patatas. Muy bien. ¿Y para beber? Agua sin gas, por favor. ¿Nos puede traer también un poco de pan? Claro. ¿Algo más? No, gracias. Eso es todo por ahora. Perfecto.
Enseguida les traigo la bebida. Disculpe, creo que falta un agua. Hemos pedido 2. Tiene razón. Lo siento. Ahora mismo le traigo otra. Muchas gracias. ¿Qué tal estaba la comida? Muy buena. El pollo estaba muy rico. ¿Qué postres tienen? Tenemos tarta de queso, helado y fruta. Para mí, la tarta de queso. Y un café solo, por favor. Perfecto. Disculpe, ¿nos trae la cuenta, por favor? Claro, son 38 euros. ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Ahora vamos a repetir las frases más útiles. Escucha y repite. Frases para usar en un restaurante. ¿Tienen una mesa para 2? No tenemos reserva. ¿Hay alguna mesa libre? Tenemos una reserva a nombre de Sofía. ¿Podemos sentarnos fuera? ¿Nos trae el menú, por favor? ¿Tienen menú del día? ¿Qué incluye el menú? ¿Qué me recomienda? ¿Qué lleva este plato? ¿Es muy picante? Para mí, la sopa de verduras. Voy a tomar el pollo con patatas. Para beber, agua sin gas. Queremos compartir esta ensalada. ¿Nos trae un poco de pan, por favor? No, gracias. Eso es todo por ahora. Disculpe, falta una bebida. Creo que este no es mi plato. La comida está un poco fría. ¿Podría calentarla, por favor? Había pedido la ensalada sin cebolla. ¿Qué postres tienen? La cuenta, por favor. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Podemos dividir la cuenta? Yo invito. Esa última frase también puedes repetirla cuando comas conmigo. Puedes seguir esperando. Hoy practicamos una conversación completa en un restaurante. Aprendimos a pedir una mesa, a entender el menú, a pedir comida y bebida, a explicar un problema y a pedir la cuenta. Recuerda algo importante. No necesitas hablar rápido. Necesitas hablar con claridad y educación. Con unas pocas frases puedes manejar toda la situación. Exacto. Ahora escribe en los comentarios qué pedirías en un restaurante. Por ejemplo, para mí, el pollo con patatas y agua sin gas. O quisiera una ensalada y una copa de vino, por favor. Nos vemos en la próxima conversación. Hasta pronto.